Tengo una excelente noticia para compartirles. Y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Así que bueno, parece una gran noticia. Las alianzas que son producto de la sinergia y de compartir valores y propósitos me parece que son las que mejor funcionan. Y por otro lado, les quiero agradecer por estar del otro lado, como siempre. Muchos besos. Vivimos en una época donde crecer y acompañar a otros a crecer sucede en un contexto inédito. Pantallas, dopamina, exigencias, ansiedad, redes. Y con ese ruido a veces se vuelve urgente pausar, entender y cuidar. Soledad Gutiérrez Eguía es licenciada en comunicación, escritora y autora de Querido Adolescente, no es tu culpa, un libro que interpela con sensibilidad y claridad. Pero este no es solo un episodio para quienes tienen hijos adolescentes, aviso. Es una conversación para cualquiera que quiera entender cómo nos atraviesan hoy los vínculos, el mundo digital y lo que se silencia detrás del rendimiento, la hiperconexión y la exigencia emocional constante. Con un lenguaje cercano y profundo a la vez, Sole nos invita a pensar cómo acompañar sin invadir, cómo escuchar sin juicio y cómo dejar de responsabilizar al que está creciendo por un sistema que muchas veces lo supera. Hablamos de adolescentes, sí, pero también de adultos, de emociones, de límites y de cómo reconstruir confianza en un mundo que va demasiado rápido. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Gracias, Sole, por estar acá. Gracias por el libro, que ya es mi segundo, porque cada vez que lo leo y lo tengo en casa, lo entrego a otra persona que siento que lo tiene que leer. Lo llevé a la escuela de mis hijos también. No, gracias a vos, Sabri, por invitarme y por ayudarme a difundir el mensaje que es la misión que tengo con este libro. Es una misión enorme y ya vamos a entrar en el libro, pero no vas a zafar de la pregunta de rigor de este podcast, de la primera, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Quería ser bailarina, actriz y cantante. Todo lo que tenía que ver con artes escénicas me encantaba. Obviamente no me dediqué a eso, pero el arte me acompañó toda la vida. ¿Por qué no te dedicaste? A medida que fui creciendo fui teniendo otros intereses. Okay. Quería tener una carrera universitaria, pero cuando hice mi orientación vocacional a los 18 años, la psicóloga que me acompañó en ese proceso me dijo, hacé lo que quieras, pero no dejes de lado lo artístico porque para vos es un cable a tierra y te llena la vida. Me dijo, no dejes de hacerlo. Y no me olvidé nunca de esa frase. Y toda la vida me acompañó, siempre hice alguna cuestión relacionada con el arte, hice clases de canto, ahora hace unos años compuse una canción para mis hijos. Qué lindo. El año pasado la grabé con una directora vocal que se llama Yasmín Utín, que yo la amo, que es una genia, así que lo grabamos más profesionalmente, está en Spotify, está en YouTube. Qué lindo, ¿cómo se llama? Se llama Un deseo para vos, y habla de los deseos para mis hijos. Al principio se lo hice a mis hijos, después lo hice extensivo a todos los chicos, a los adolescentes en general, así que siempre me aborda este tema de los chicos. Después hago danza hace 10 años. Qué lindo, ¿qué tipo de danza haces? Jazz, en Victoria Campos Danzas, que me encanta. ¿Está ahí en Recoleta? Está en Palermo, en Ruggeri y Las Heras. Ah, la vuelta de mi casa. Ahí abajo. Ahí abajo. Es tremendo.
espectacular. bien. Sí, yo necesito siempre... Yo no sabía que había para adultos, porque veo que van nenitas. Sí, hay para adultos, hay para todos. Ah. Para todos y para todos los niveles. Y está buenísimo. A mí el arte en general me pone en contacto con la sal de la vida, ¿viste? Yo bailaba de chica, hice clásico, hice zapateo americano, tap, y hice jazz. Y hace muchos años que bailo en la clase de gimnasia, ponele, pero seguir un acorio, ¿no? Y hacer los movimientos. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, y si es muy el aquí y ahora, te pone en contacto con algo muy genuino. También tenés compañeras y amigas que se van formando a lo largo de los años. Eso ni hablar. Es espectacular. Sí. También en un momento hice pintura. O sea, siempre fui muy... El arte para mí es como un compañero de mi vida que tiene que estar presente y me dio miedo dedicarme a eso. Eso te iba a preguntar, porque en realidad la que te hizo el test vocacional veía que lo tuyo era el arte, pero vos dijiste quiero la carrera. Tenía un poco de miedo de perderle el sabor si me dedicaba a eso de forma profesional y si involucraba plata. Mira. Y además tenía otros intereses que realmente quería hacer. O sea, ¿no te quedó como una cosa pendiente, sentís? No, porque lo seguía haciendo. La verdad es que siempre... O sea, no es que quería ser primera bailarina. No, y además no me daba. Bueno, como ser el árbol al fondo, digamos. No. La verdad es que quería que estuviera presente en mi vida y más o menos, obviamente que en algunos momentos cuando mis 3 chicos eran chiquitos era más difícil, pero siempre traté de que el arte estuviera presente y bueno, a lo largo de mi vida y ahora en mi carrera profesional también terminé con un programa de arte comunitario. Así que siempre estuvo acompañándome y para mí es clave, es lo que me conecta con la parte, la sal de la vida. Me encanta. Y entonces estudiaste comunicación. Entonces estudié Ciencias de la Comunicación. Okay. ¿En la UBA? No, en la Austral. En la Austral. Trabajé 9 años ¿En qué? En el mundo empresarial. Era directora de Relaciones Públicas del Hotel Four Seasons de Buenos Aires y de Carmelo. Después, ¿ese fue tu primer trabajo? Empecé como coordinadora, después fui gerente, después terminé como directora del área. Lindo, qué glam. Re lindo. Y después, cuando mi segunda hija nació y era chiquita, con mi primer hijo yo iba a trabajar y cuando volvía le dedicaba todo mi tiempo fuera del trabajo a él. Sí. Con mi segunda hija me decía, me falta tiempo, no me dan las manos. No. En la hotelería son largas horas. Me encantó, fue un crecimiento enorme, pero quería estar un poco más con mis hijos y tuve una consultora de comunicación con 2 socias durante otros 9 años, mis ciclos son así de 9 años. Y en paralelo a la consultora, los últimos años empezamos a trabajar mucho con fundaciones y ya más hacia final, ponele año 2015, empecé a hacer un proyecto que se llamaba Minigestos, Niños Solidarios en Acción, que era generar eventos para que los chicos que tienen ciertas posibilidades pudieran dedicar su tarde a chicos que tuvieran necesidades y vivieran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, para generar conciencia social. Entonces hacía varios eventos en distintos clubes y todo eso en paralelo a la consultora, totalmente ad honorem. ¿Es una iniciativa tuya? Sí. Propia y cero dinero involucrado, por supuesto. Sí, me imagino. Y en ese proceso me di cuenta que lo que más me gustaba era estar en temas que tuvieran que ver con acción social. Y en el año 2017, empecé a trabajar en un programa de arte comunitario que se llama Sembrando Creatividad, fundado por una amiga mía, a la que admiro un montón y que de hecho habíamos hecho uno de estos talleres de minigestos a beneficio de estos chicos, habíamos trabajado en conjunto para eso, y junto a Fundación Grano de Mostaza, y después junto a Fundación Grano de Mostaza y Los Naranjos creamos un nuevo programa que se llama Artesano de mi Vida, que a través del arte y de la cerámica trabajamos habilidades socioemocionales en chicos que viven en situación de vulnerabilidad en Don Torcuato y bueno, y con Sembrando distintos barrios de Capital Federal y Zona Sur. Y bueno, Pero todo eso, iniciativa privada, o sea, no hay apoyo, no sé, de la municipalidad, no. Sí, las fundaciones tienen sus ingresos, y tienen sponsors, digamos, van consiguiendo fondos, Bien. Tienen su sistema de recaudación de fondos y todo eso. Sí, por supuesto que yo en su momento cuando dejé la consultora tuve el apoyo de mi marido
porque obviamente lo que uno gana en una fundación no tiene nada que ver con el mundo empresarial, pero a mí me movía mucho eso y él me apoyó, así que siempre le estuve muy agradecida por eso. Bueno, armaron equipo. Y armamos equipo y pude, la verdad que era lo que más me motivaba y empecé a trabajar en acción social. Más es el impacto en tu vida lo que te motiva, pero también es lo que le estás enseñando vos a tus hijos. Digo, es un modus vivendi, ¿no? Como vivir en ayuda, en entender, en solidaridad, en ese modo, ¿no? Como... Siempre digo, hacer algo por los demás es una de las cosas que más satisfacción genera, así que hay algo que es un poco egoísta, ¿no? A mí me hace bien. No es que... bueno, no es que es egoísta, es que si uno tomara conciencia de que tal cual ayudando a otros se eleva a uno también, estaríamos todos mejor, claramente. Hay como en paralelo a eso, como un intento permanente, me parece, del sistema de desactivar esa verdad lógica totalmente constatada a lo largo de los siglos, pero es como... Sí, hay estudios en todo el mundo que muestran que dar genera mucha más satisfacción que recibir. Sí. Si lo supiéramos todos, viviríamos en un mundo seguro mucho mejor. Y entonces te empezaste a dedicar solamente a eso. Bueno, y los últimos 8 años fui directora de estos 2 programas de arte comunitario, Artesano de mi vida y Sembrando Creatividad, que hacíamos talleres para adolescentes, por los que pasaron más de 800 adolescentes a lo largo de estos años. Y bueno, y sobre todo después de la pandemia, empecé a notar en ellos muchísimo daño generado a partir de la sobreexposición a las pantallas, y empezamos a incluir en los talleres contenido sobre este tema para que los chicos pudieran darse cuenta que esto les estaba generando algo igual que la droga dura o el alcohol. ¿Qué era lo que vos veías? Mira, veíamos chicos con mucha dificultad de conexión uno a uno, autolesiones, un montón de autolesiones, depresión, muchos chicos, la mayoría de los chicos medicados, dificultad para sostener despiertos un taller, o sea, mucha falta de descanso, apatía, dificultad para concentrarse. ¿Chicos de qué edad? Y estos son los últimos 3 años del secundario. O sea 15, 16, sí, 14 a 17, así, una cosa así, o 15 a 18. Pero muy notorio. Entonces empezamos a incluir en los talleres este contenido, empezamos a invitar a especialistas a la salita del barrio, etcétera, y médicos que venían a hablar del tema. Ahora, cuando vos empezaste a notar eso, o sea, obvio que fuiste armando, o sea, era una muestra representativa porque vos venías haciendo ese trabajo y tenías todos chicos todo el tiempo de esas mismas edades. Me imagino fuiste a buscar como alguna data que validara eso que observaste vos. El proceso fue, primero concentrándome en lo de la fundación, ¿no? Sí. Empezar a incluir talleres ahí. Sí. Después empecé a notar también mucho el mismo daño, porque uno piensa que esto es por situación de vulnerabilidad, claro, y no. Esta misma problemática la noté, soy madre de 3 adolescentes, y lo veía mucho en compañeros, amigos, conocidos y no conocidos de mis hijos, y que esto trasciende clases sociales y realidades socioeconómicas y nos afecta a todos. Siempre digo, nos afecta a los adultos también, pero los chicos, como tienen el cerebro en desarrollo, son más vulnerables a todo este problema. Y hubo un caso en particular que me voló la cabeza y me angustió un montón, y dije, algo tengo que hacer, que fue el de una chica que venía a los talleres que nos contó que su primo de 16 años se había suicidado por deber plata a una plataforma online. Un chico que se metió en esto como un juego, con mucha ilusión, vivía en un barrio muy humilde en Don Torcuato, con la ilusión de ayudar a su familia, terminó sacándole las ganas de vivir. Y dije, ¿qué está pasando? Que como adultos estamos permitiendo que estos chicos entren con total desconocimiento en este mundo. Él nunca se imaginó que este juego podía terminar en algo, bueno, sacándole las ganas de vivir. Y la verdad que dije, algo hay que hacer. Tenía, pobrecito, o sea, todo lo que se imaginaba era 10 veces peor. Que, claro, le dio un peso que al nivel de quitarse la vida da una cosa... Es tremendo. Y bueno, dije... Es tremendo. Ay. Algo tengo que hacer. Sí. Y ahí dije, esto trasciende, bueno, clases sociales, realidades. Cuando vos fuiste a traer gente para resolver en los talleres lo que te encontraste, no sé, con psicólogos o con los especialistas o los médicos, era como la validación, sí, esto lo estamos viendo, es como una... Primero empezamos a incluir ese contenido, pero sí, ahí cuando me hizo este clic dije, hay que hacer algo más,
lo que empecé fue una investigación muy profunda, más bibliográfica y testimonial, o sea que no había eso hecho. Cuando vos dijiste, lo hago acá, hacemos estos trabajos internos. Sí, algunos talleres, o sea, seguíamos con el programa como estaba y metíamos este contenido en paralelo, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de lo importante que era eso. Sí. Hasta que en un momento dije, no, esto no puede ser, hay que hacer algo y no solo para los chicos de la fundación, sino para todos los adolescentes en general. Y ahí empecé esta investigación que consistió en analizar informes de entidades nacionales e internacionales como UNESCO, UNICEF, Save the Children, entrevistas a especialistas en el tema, tanto en Argentina como en el exterior, entrevistas personales, talleres a los que asistí acá y afuera, vía Zoom. Todavía no viajé, pero ojalá pueda en algún momento. Y me fui formando cada vez más porque a medida que iba entendiendo que lo que sucede es que cambia la estructura del cerebro de los chicos y de nosotros cuando estamos mucho tiempo conectados a las pantallas, y es que esto no puede no saberse, porque lo que más llama la atención es que los adultos no tenemos ni idea. Entonces les estamos dando a los chicos en mano algo, un arma que no saben manejar. Siempre comparo entregarles un celular a los chicos, que en Argentina la edad promedio que les damos un celular es los 9,6 años, es antes de los 10, es muy, muy corta esa edad para darles un celular. Siempre lo comparo, que es como darles un auto. Con la diferencia de que nosotros cuando le damos un auto a un chico lo preparamos, tiene que hacer el curso que corresponde, tiene que aprender las leyes de tránsito, les decimos cuidado que no todo depende de vos, sobre todo mucho énfasis en eso, ¿no? No es solo yo sé manejar, etcétera, porque conocemos los peligros a los que se enfrentan, pero al darles un celular, como no tenemos ni idea de los peligros y recién ahora estamos empezando a darnos cuenta de los daños que generan a nivel psíquico y físico a nuestros chicos, se los entregamos sin ningún tipo de control. Y ahí es donde yo cuando hablo con ellos, estoy dando varios talleres con adolescentes en distintas instituciones, les digo, primero, perdón como generación. O sea, ustedes no son responsables. Y ahí viene un poco el enfoque del libro de, querido adolescente, no es tu culpa. O sea, estás metido en esto, no es tu culpa. No es tu culpa que te veas tentado a hacer apuestas online. No es tu culpa que cuando dejas un celular sientas una profunda tristeza o una enorme soledad o falta de concentración. No es tu culpa que se te pasen las horas sin que te des cuenta. Bueno, la idea es ponerme de su lado. Ellos no son culpables de nada de esto, pero teniendo la información y conociendo que esto funciona como una droga dura y que lo que sucede en el cerebro es lo mismo, no es que sea algo más light o menos importante, es de la misma gravedad. Si conocemos eso, padres y chicos, va a haber un cambio y sobre todo ellos son responsables y pueden elegir protegerse a sí mismos, que es lo que busco con el libro, ¿no? No es una lección, no es un reto. No. Yo quiero que esté bien claro que estoy de su lado y que hay que ayudarlos. Lo que quiero entender también es como vos no encontraste, antes de vos ponerte a investigar, no encontraste profesionales que estuviesen pensando esto, porque me interesa también como me llama la atención que tal cual en el universo médico, los pediatras, esto no se está hablando como se debería, en mi opinión. Ahora se está hablando un montón. Cuando yo empecé con esta investigación no estaba en agenda como está ahora. No estaba. La serie pero no veían los médicos o en las salitas. Sí. Sí. Okay. Había data. Muchísima gente que habla de estos temas, muchísimos especialistas, un montón los cito de hecho y los seguí. En general están dirigidos a adultos. Claro. El contenido está dirigido a adultos. Pero sí los abordan esos temas. Pero lo que yo quiero saber es cuando vos dijiste, che, acá hay algo, ¿pudiste encontrar gente que venía también interesada en eso? ¿O en realidad te sorprendió que había poca gente? No, hay mucha gente interesada en esto. Mucha gente interesada en esto. Es algo Mi trabajo lo que consistió en buscar toda esa información, como te contaba, seleccionar lo que me pareció más relevante para los chicos. Y conseguir ponerlo en el idioma para ellos. De la forma más clara, atractiva. Bueno, hablando de arte, la ilustradora, que es Gabriela Salem, que es una genia, que me acompañó con el proyecto desde el primer momento, interpretó perfecto lo que quería transmitir, que es una artista, yo la considero una artista y lo es, y trabaja con acuarelas, etcétera. Bueno, tenía que ser no solo claro y conciso, sino muy atractivo para que los chicos visualmente.
Pero Sí, sí que todo el hay libro mucha es así. gente. De hecho, También. por supuesto, tengo que mencionar que participó del libro Matías Bonanni, que es un psiquiatra muy prestigioso, que es director médico del INAC, el Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica, y Marichu Seitún, la reconocida psicóloga que hizo el prólogo del libro. Sí. Y los dos, unos genios, participaron con total desinterés y muy comprometidos con la problemática. Entendiendo el aporte que estás haciendo, porque eso es lo que es interesante, justamente. Sí, sí. Así que sí, hay muchos profesionales metidos en esto y bueno, hay que difundirlo. O sea, este caso que contaste, lamentable, terrible, este chico fue como el disparador para que vos decías, ok, acá inmediatamente pensaste, escribo un libro. No. ¿Qué pensaste? Primero pensé, tengo que informarme para transmitirle esto también a mis hijos. Claro. Y en un primer momento pensé hacerlo, no se los dije esto, pero pensé hacerlo en forma anónima. Voy a escribir todo esto que estoy investigando y se los voy a hacer leer, que sepan, que se enteren, porque si se lo dice su mamá... No me van a creer. No, me van a dar bola. No me van a dar bolilla. Y después, a medida que fui avanzando, me di cuenta que era necesario contarlo de otra forma. Sí. Bueno, y no fue tan claro lo del libro, y de repente me surgió lo del libro. O sea, tiene que ser en forma de libro, tiene que ser así. Y una vez que tuve la idea, digamos, empecé a full. Fin de semana, mi marido me decía, ¿qué te pasa? Estoy escribiendo un libro. ¿Qué? Claro. Un libro, bueno. Y finalmente mis 3 hijos, vieron. ¿Qué edades tienen tus hijos? Hoy tienen 21, 18 y 14. Claro, así que los 3 me dieron muchísimo feedback y de hecho fui reformulando el libro de acuerdo a las cosas que ellos me comentaban. Ellos y sus amigos, así que a todos les agradezco un montón participar en distintas etapas. Contame un poco para que la gente entienda cómo lo dividiste, porque a mí me parece también interesante, por un lado, que tal cual hay todo el tema de la dopamina, el tema del celular, todo el tiempo como... Hay una primera, en la introducción lo que yo busco transmitirles a los chicos, bueno, por un lado está este concepto de que no es su culpa, pero que ellos son responsables una vez que tienen la información de lo que está sucediendo, pueden elegir protegerse ellos mismos, porque está en juego su libertad. Entonces al principio, para mí la clave que tenemos que entender los adultos y que yo estoy notando que genera un clic, no digo que soluciona los problemas porque el problema es muy profundo y sería un poco utópico, pero sí hay un cambio en el concepto de los chicos que dicen, no. Cuando se dan cuenta que está en juego su libertad y que hay algo que está cambiando, que están siendo manipulados y que está cambiando su cerebro, hay un clic. ¿Por qué digo que pierden su libertad? Las pantallas tienen la capacidad de hacernos perder la noción del tiempo. Estamos horas mirando, adultos, chicos, todos, ¿no? Uno siempre que cree que estuvo una determinada cantidad de horas conectado, después se fija en la aplicación y está más. O los chicos no alargan la pantalla hasta que no dan más de ganas de ir al baño. Sí. Lo segundo que pasa es que los algoritmos de las redes, que son como los cerebros de las pantallas y de la tecnología, fueron creados para generar adicción, para generar que nosotros no nos despeguemos de esos celulares. No es una opinión o una cosa que podamos... Es un hecho real. Es un hecho real. Los creadores de tecnologías invierten millones de dólares en neurocientíficos para que les digan cómo hacer, para captar nuestra atención y no largarla. Entonces, como saben lo que nos interesa, como... viste que el celular nos lee o nos escucha, siempre nos van a mandar cosas que nos abordan, que nos importan, que nos estimulan. Y ahí vas a quedar más enganchado aún. Y cada vez, exacto, y ahí ¿qué sucede? Se libera en el cerebro dopamina, que la dopamina no tiene nada de malo en sí mismo. No. Es el neurotransmisor del placer que lo necesitamos para vivir, se libera cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos logros. El problema es el exceso de la dopamina. Porque las personas no estamos creadas para sentir placer todo el tiempo, sino para buscarlo, para perseguirlo, para generarlo. Entonces, cuando el cerebro detecta un exceso de placer constante, para protegernos se adapta. Entonces empieza a cambiar su estructura. ¿Qué hace? Primero esconde la neurona receptora, hace que se tarde más en lograr el mismo efecto. Después empieza a liberar menos dopamina, se necesita más cantidad para lograr el mismo efecto. ¿Qué me pasa entonces? Necesito cada vez más rápido. Más estímulo. Más estímulo para sentir lo mismo. Y eso se vuelve adictivo. Entonces llega un momento en que es tanta el cerebro se sigue adaptando y que pierdo la capacidad de sentir. Yo a los chicos se los explico como destellos de luz. Imaginemos que la dopamina son
destellos de luz que se van prendiendo en el cerebro, ¿no? Cada vez que recibo un nuevo seguidor, un me gusta, un like, gano un juego, gano una apuesta, veo un video que me estimula, luz, luz, luz. Llega un momento en que la luz es tan fuerte que me encandila. Me doy vuelta y veo todo negro, no puedo ver. Entonces la vida real se vuelve oscura, se vuelve muy dura, todo cuesta, todo irrita, no me puedo concentrar, todo angustia, nada tiene sentido, nada tiene valor y pierdo las ganas de vivir. Entonces el problema no es solamente la cantidad de horas que paso mirando una pantalla, que en Argentina son un montón, somos el 5º país del mundo con más horas de exposición a las pantallas. ¿Todos o los niños? En Argentina en general y en los adolescentes el promedio de horas es 9 horas. Es una barbaridad. Ojo, porque cuando yo les cuento esto a los chicos, algunos me dicen, yo estoy bárbaro porque voy 6. Claro, no. Los especialistas dicen no más de 2 horas y media, o sea que estamos todos bastante mal. Pero Argentina en particular, como país y en particular, y especialmente los adolescentes, es un exceso de horas enorme. Pero no solo pierdo vida cuando miro la pantalla, la suelto y el resto de mi vida pierde sentido, no la puedo disfrutar. Entonces la única forma de volver a disfrutar de esto, que es lo que genera verdadero valor, que hay un montón de neurotransmisores que no son adictivos y que generan felicidad de verdad en la vida real, eso es lo que yo trato de transmitirles a los chicos. Por acá vas a encontrar un montón más de satisfacción real que esto, que es un exceso de dopamina disfrazado de bienestar, pero que en realidad es un engaño y después te va a impedir que tenga sentido tu vida. Entonces, un poco ese es el camino. ¿Y por qué digo que pierden la libertad? Porque yo ya no vuelvo a una pantalla porque realmente o me divierte o me... No, estás adicto. Claro, vuelvo porque no me banco lo que siento cuando no la tengo. Entonces, la vida tan oscura, obviamente que no la puedo sostener y vuelvo a la pantalla como una necesidad y ya no como una elección. Y dejo de elegir. Y ahí me están manejando. Y cuando se dan cuenta de eso, hay un cambio. Entonces, hay un clic. Y después el libro habla de los distintos capítulos, de las distintas... Todos estos, que esto no es tu culpa que yo mencionaba, ¿no? No es tu culpa que te veas tentado a hacer una apuesta online, es el capítulo de ludopatía. No es tu culpa que creas que todo lo que ves es verdad, es el capítulo de redes sociales, de la ansiedad que genera. Los filtros. Los filtros, exacto. Así está como... Está buenísima la analogía que dijiste de la luz y los destellos. Es muy clara. Tengo hasta una pelota con luces que les muestro. Cuando hago los talleres con los chicos se engancha con esa parte más visual. Esto es un proyecto autogestionado además, ¿cómo es? Porque sí. No es que es una editorial. No, lo quise hacer como mi misión es difundir este mensaje. Claro. Creo que los padres, por ejemplo, hay un dato que me voló la cabeza, que es uno de los capítulos, habla de pornografía. Sí. Hay estudios en España que indican que 9 de cada 10 chicos ve pornografía y que inician a partir de los 8 años. Y lo que genera en la psiquis de los chicos, eso, y además que se están formando casi de forma completa. El 60% de los chicos aprende de sexualidad a través de las redes, de las pantallas y de la pornografía que presenta a las mujeres como objetos, a los hombres como superhéroes del sexo. No están las 3 R's que debe haber en todo vínculo sexual: respeto, responsabilidad, reciprocidad. Los chicos aprenden todo y después en su vida real tienen vínculos que pueden ser muy dañinos y además hay un daño grande en la psiquis. Ni hablar además de la generación de esta sobredopamina que produce la pornografía, ¿no? Pero estos datos me hicieron dar cuenta que los padres tampoco tenemos ni idea de lo que sucede. O sea, no. Sí, eso es algo que me interesa, bueno, a raíz de la serie, ¿no? Adolescencia, ¿se llamaba? Sí, Adolescencia. Sí. En Netflix. ¿Estaba en Netflix? Creo que sí. Estaba en Netflix. Hay tanta información que uno ya... Pero, digo, a raíz de la serie se puso también, ¿no? Sobre el tapete, si querés, o por lo menos eso pasó también en la escuela de uno de mis hijos, tener esta conversación entre todos, que me pareció como interesante. Justo es una escuela que no es ni tan abierta a invitar a los padres, como que intenta siempre, bueno, escuela, padres en su casa, no se metan. La serie muestra a la escuela, obvio este rol de los padres que pensaban que sabían y no sabían, ¿no? Por un lado, que no conocían del todo al niño o lo que le estaba pasando a su hijo.
pero también muestra una escuela totalmente como desbordada, como una especie de aguantadero de pibes en el que no saben ni qué hacer con estos chicos, ni cómo encararlos, ni cómo usar el celular, o sea, es como todo un desborde. A mí me sorprendió que en la escuela de uno de mis hijos, justamente a raíz de la serie, empezaron a decir, fue una manera de decir, socorro, nosotros estamos un poco en una situación similar. Y eso obviamente trajo también a que los padres empezáramos a hablar, porque antes no estaba provocada por la escuela esta unión de encontrarnos en el espacio de la escuela y hablar de todos y de lo que sucede con el grupo y demás. Chicos adolescentes. Entonces, estuvo bueno, pero también al mismo tiempo me di cuenta de que los adultos estamos totalmente... Yo celebro el timing de la serie y claro. puso en agenda el tema. Ya te digo, yo cuando empecé a escribir el libro no estaba... No, claramente. Y salió justo casi que en ese momento y está teniendo mucha difusión claramente a partir de esa... Sí, porque fue nos obligó a todos a tener esta conversación. Todos los adultos, no solo los que somos padres, los que no son padres, incluso los que no decidieron no ser padres, pero que estamos todos viviendo en esta misma sociedad, los que son docentes, a entender esto, las implicancias. Y a obligarnos a informarnos. A obligarnos a informarnos y a tomar conciencia de estos datos, porque todo esto que vos estás contando es muy concreto. No es que, bueno, no es término de, bueno, lo pongo en duda, no es tan así. Las horas son las cantidades de horas que son, los efectos generan los efectos. Sí, las estadísticas son contundentes. O sea, Matías Bonani, el psiquiatra que te conté, habla de récord de internación como nunca antes visto de chicos. Es impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros como adultos, pensás vos, podemos hacer como muy en concreto? Yo te puedo contar las cosas que aconsejan los especialistas. Sí, porque en realidad, digo, le decís al chico, deja el celular y mientras estás mirando el celular. Dale, deja el celular, deja la pantalla. Primero el ejemplo, por supuesto. Claro. Por supuesto tenemos que empezar nosotros empezar siempre con el ejemplo. No podemos decirles que hagan algo que nosotros no hacemos. Eso exacto, porque los chicos sobre todo ven, más allá de escuchar, es lo que uno hace. Después, algo que sirve un montón y que yo se los cuento a los adolescentes, se los cuento también en el libro, es que sepan que los creadores de tecnologías protegían muchísimo a los suyos. Claro. Crearon algo maravilloso por un lado. Yo no estoy en contra de la tecnología, vino para quedarse, tiene un montón de usos súper positivos. No estamos hablando ahora de eso, pero claramente es algo maravilloso y por otro sumamente peligroso. Y ellos lo sabían y protegieron mucho a sus hijos. Estoy hablando de Steve Jobs, de Bill Gates, de todos los que conocemos. Sí. Mandaban a sus hijos a escuelas libres de celulares, nunca les daban un celular antes de los 14 años, la mayoría a los 16, nunca más de 2 horas por día, nunca 2 horas antes de irse a dormir. No los dejaban usarlo en las mesas, no lo dejaban en las habitaciones. O sea, había un montón de circunstancias que los protegían. Y Chris Anderson, que es el de 3D Robotics y la revista Wired, que es una revista súper importante de esta temática en Estados Unidos, cuenta en un diario también de afuera, que sus hijos una vez le hicieron un planteo, papá, vos sos el más policía de toda la camada, no puede ser si estás metido en este tema, claro. No tiene sentido. Y él les dijo, yo conozco el daño que esto genera y no quiero que le pase a mis hijos. Sí, casi como dealers. Entonces, primero que los chicos sepan eso. O sea, no somos, porque si no estamos los padres siendo como los molestos, los jedes, los cuidan, los policías que venimos a... No, esto lo hago porque te quiero cuidar, porque me estoy dando cuenta ahora, capaz un poco tarde. A mí me hubiera encantado tener esta información cuando mis hijos eran más chicos y poner las reglas desde el vamos. No, es que además cuando te venden un teléfono o un iPad o lo que sea, una tablet, no viene con un manual de instrucciones que incluye todo el downside, como las contraindicaciones. No. Todo es enchufá, conectá y estás conectado en cualquier parte del mundo cuando quieras, y toda la industria fue virando a esa necesidad de estar en lo inmediato, enchufado desde tu teléfono y resolver toda tu vida. Exacto. ¿Qué más dicen los especialistas? Dicen, tenemos que poner, pero no ponerlo, voy a estar conectado tantas horas en el aire. Sí.
escribirlo. Voy a conectarme de tal hora a tal hora. Y cumplir. Y cumplir. Y sería buenísimo hacerlo en familia, acuerdos familiares, ¿no? Y después algo que me parece muy, muy gráfico y que está resultando mucho es decidir dónde sí y dónde no. En qué lugares de la casa sí, en qué lugares de la casa no. Por ejemplo, aconsejan no en las habitaciones, no en los cuartos. Cuando los chicos, el adolescente le tira a su cuarto, obvio, su lugar. Entonces, si ya el lugar donde vamos a estar con la tecnología es un ambiente común, va a cambiar hasta el contenido de lo que ven. Totalmente. Entonces, no en los cuartos, obviamente no cuando nos sentamos a comer, esto de poder mirarnos dialogar a los ojos, dialogar. Sí, prestar atención a la comida. Y algo clave es que no vale dejar el teléfono dado vuelta, porque los neurocientíficos dicen que la conexión con el aparato sigue estando y no estás del todo presente, y además te tienta. Entonces es dejarlo fuera, en otro lado, en otra habitación, en otro sector de la casa. Y después, por supuesto, hay que ser muy creativo y pensar qué hacer en esos momentos que uno decide que son libres de tecnología. Mira, yo hago un ejercicio con los chicos en los talleres que estoy dando en distintos lugares y les digo, ¿qué te gustaría, cómo te podemos ayudar como adultos? ¿Qué necesitas para poder manejar mejor la tecnología? Y dicen, más límites y ideas para hacer cuando no tengo celular. Entonces, porque se aburren. Y porque no están acostumbrados, porque en todo momento recurren a la pantalla. Entonces, ahí también creatividad como adultos y hay un montón de cosas que generan muchísima satisfacción, que son estos neurotransmisores que te contaba antes, ¿no? Que generan oxitocina, endorfina, serotonina, estar en contacto con gente que queremos, hacer deporte, todo lo que tiene que ver con el arte, meditar, rezar, hacer algo por los demás. Hay un capítulo del libro que se llama Una receta casi mágica y habla de esto, hacer algo por los demás desinteresadamente, es ayudar a un amigo con una tarea, no tiene que ser algo enorme. Todo eso genera muchísima satisfacción y da sentido a la vida, ¿no? Tiene mucho más que ver con la felicidad que la dopamina pura, que tiene más que ver con el placer, que es momentáneo. Inmediato y se va. Y que a la larga, en exceso, genera una profunda tristeza y en algunos casos depresión, que por supuesto hay que pedir ayuda, ¿no? Cuando vos vas a dar estos talleres, que son en escuelas o en espacios en los que hay chicos. En escuelas, en barrios, bueno, me quedó colgada una pregunta que me habías hecho, lo del libro autogestionado. Sí. Mi misión del libro es que llegue a todos los sectores, entonces por eso lo hice autoeditado y la primera edición que se agotó, hicimos cada 3 libros que se vendían, donábamos uno, doné uno a instituciones adolescentes vulnerables, ¿no? Y se donaron más de 500 libros. Empecé a notar bastante necesidad y sobre todo gente del interior que no estaba pudiendo pagar el envío, porque todo esto lo hice, a ver. Sí, el envío costaba más caro casi o igual que el libro. Entonces dije, hay que colaborar con esto, entonces se involucró una distribuidora, Continente, que está haciéndolo llegar a todas las librerías, está en estos días llegando a todas las librerías del país. Te felicito. Está bueno. Pero igualmente siempre tengo esa misión social de que el libro llegue a todos los sectores. Entonces doy estas charlas en instituciones, como me decías, en colegios privados, pero además en escuelas, en fundaciones, en parroquias. Cuando vos llegás a esos ambientes en los que hay chicos, ¿no? Porque los talleres se los das a los jóvenes. Tengo talleres para padres. Y qué bueno. Talleres para padres es más una charla, ¿no? Son más charlas. Depende del formato de la institución, como quieran que lo manejemos. Porque en realidad la pregunta es, todo lo que vos estás diciendo me parece como lógico y es hacia donde tenemos que ir. Y por alguna razón parece que es como el sentido contrario en el que estamos yendo como sociedad, o sea, en ser cada vez más individualistas, en no poder dedicarnos un rato a ayudar a alguien que necesita de lo más mínimo, en no importarnos por eso tampoco, en no preguntar, che, ¿cómo estás? En no registrar siquiera cómo está la otra persona, en avanzar, hacer solo lo que uno quiere, sin pensar, che, tal vez fulanito necesita ayuda, mi mamá necesita que le ayude a poner la mesa, no sé, desde lo más banal a lo más importante. Quería entender si en tu experiencia lidiando con chicos y chicas y con adultos, ¿notás o sentís como que un poco la pata adulta está un poco ya viciada y ese en el fondo el problema más grande o no?
¿O realmente los adultos están intentando ayudar a estos jóvenes? Te lo digo porque a mí me sorprendió también en mi experiencia con otras familias, como que en el fondo después entendés un poco el comportamiento de los jóvenes. Digo, responden a las realidades familiares o de las bajadas que reciben en sus casas. Entonces, digo, cuando uno trabaja con el adolescente, sí o sí, tal cual, tiene que ir trabajando en paralelo con los padres. Con los padres, Sí. porque no es que son fruto. En general, en paralelo, o sea, no al mismo tiempo, porque el contenido No, claro, no y es el el enfoque mismo, no es eso el está mismo, claro. pero sí les doy por un lado a los padres y por otro a los adolescentes. Yo creo que parto de la base que, en un mundo ideal, pero que creo que es así, que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí. Pero no nos estamos dando cuenta. No, el enorme daño que genera. Exacto. Es como darles un poquito de droga para que estén tranquilos. No vamos a un restaurante y para poder tener una conversación entre adultos, ponemos a los chicos con el teléfono, el iPad o lo que fuera. Obviamente no lo hacemos con maldad. Lo hacemos por ignorancia. Que la verdad es que creo que el primer compromiso que tenemos que tener como generación es informémonos de lo que está pasando. No podemos, nadie se puede enfrentar a lo que no conoce. Conozcamos lo que está pasando. Es muy profundo el problema. Hay chicos que muchos chicos que están perdiendo el sentido de la vida, las ganas de vivir, están perdiendo sus posibilidades de un futuro en todos los niveles socioeconómicos, con la dificultad que los chicos por ahí más vulnerables están más solos, entonces necesitan mucha más compañía. En esos casos los talleres son más a los chicos, tienen menos acompañamiento de los adultos, lamentablemente. Pero los adultos que sí podemos acompañar, tenemos que informarnos y tenemos que estar más presentes. No queda otra. No queda otra, y lo que vos decís es justamente eso, el tomar conciencia de que no sabemos, informarnos, cambiar nuestros propios hábitos y con eso también ayudar a nuestros hijos. ¿Qué en toda esta experiencia que estás haciendo y en todos estos talleres que venís dando, qué es lo que ves si pudieses sacar así como patrones del feedback de los chicos? O sea, es una cosa inmediata, esto que vos decís, cuando les explico que pierden la libertad, eso es algo que les hace clic. Bueno, ¿qué otras cosas sentís o qué movimientos viste muy concretos, si es que pudiste medir? O sea, si volviste a lugares en donde ya habías dado un taller. El libro es muy reciente, sí. Estoy empezando a dar todos estos talleres. Lo que más me emociona es recibir el feedback de los chicos. El libro tiene un Instagram, que sí. Lo menciono porque yo tengo redes sociales, no soy un monstruo de la tecnología, no. y la primera edición del libro se vendió gracias a la tecnología, a través de una plataforma online, o sea que conozco mucho los beneficios de la tecnología, y a través de ese Instagram me escriben mucho los adolescentes. Y lo que más me emociona es ver este cimbronazo que les genera conocer lo que está pasando atrás. Primero les genera un profundo enojo con los creadores de las tecnologías. ¿En serio? Te dicen, o sea, pero me estás cargando, ¿y cómo? ¿No nos dijeron esto? No lo sabían ustedes, no lo sabíamos nosotros. Eso genera un clic. Después les llama mucho la atención este cambio en el cerebro. Muchos me preguntan, ¿pero se puede revertir? Me dicen, yo ya estoy en el horno. Sí, claro. La forma de revertirlo es bajar la cantidad de horas en que estamos expuestos. Y también tener conciencia de lo que miramos. Hay distintas formas de mirar. No es que está mal mirar redes sociales. Cuando uno mira algo que hace en la vida real, aprende, se despiertan en el cerebro las neuronas espejo y aprende de eso que está mirando. Cuando uno mira algo que simplemente incita a la comparación y que no tiene nada que ver con mi vida, eso genera vacío. Cuando hablo de ver algo que tiene que ver conmigo, puede ser hasta algo de decoración. Si a mí me interesa la decoración o me interesa la cocina, lo que fuera, no es que esté mal. Construir algo. ¿Qué estoy mirando? Entonces yo le digo a los chicos, cuando ellos están muchas horas conectados a una pantalla, que se pregunten, ¿qué hice todo este tiempo? ¿Aprendí? ¿Me informé de algo nuevo? ¿Me divertí? ¿La pasé bien realmente? ¿O simplemente miré? ¿Qué es lo que hice? Y ahí se quedan pensando y se dan cuenta, bueno, entonces voy a ver qué es lo que puedo mirar y qué es lo que no, porque no se trata de prohibir, no es que todos van a dejar todas las redes, todas las pantallas a cero. Se trata más bien de acompañar y que ellos puedan decidir qué ven y qué no ven, y que sepan que hay muchas cosas que generan daño profundo. ¿Cuánto es el tiempo que debería pasar
el mismo. Lo que dicen los especialistas Sí. es 2 horas y media por día máximo en los adolescentes grandes. En los chiquitos hasta 5 años te dicen 0. Cero. Estoy hablando de los adolescentes con los que Sí, estoy trabajando yo, secundario, a partir de los 12. ¿Aconsejan el celular no antes de los 14? Bueno, ya te dije que en Argentina los damos mucho antes. Sí. Hay una situación en particular que muchos padres mencionan y que, por supuesto, se comprende esto de los padres separados, que es más fácil hablar con el chico en forma directa, entonces le doy un Sí. celular para que me atienda. Todo tiene sentido, pero cuando los padres se dan cuenta que es como darles droga dura, y esa comodidad o eso pasa a un segundo plano. Sí, que además antes no existía y igual estaba lleno de padres separados e hijos de padres separados. A mí me sorprendía que en las escuelas decían que justamente los que más hablan con los chicos durante el momento en que el niño o la niña está en la escuela son los padres. Como que le mandan mensajes para, no sé, y que ponele, entonces iban a buscar a sus hijos, dice, no, le duele la panza. Bueno, pero no le avisó al docente, no lo mandaron a enfermería. O sea, todo un circuito que existe y que hay que cumplir como para chequear que el pibe se pueda retirar o la chica se pueda retirar. Era, bueno, te duele la panza, te voy a buscar, bueno, no sé qué. Entonces, hay un aspecto muy importante del adulto. La semana pasada hay una charla en un colegio en Villa Urquiza, Sí. que hace 3 días implementaron el 0 celular. Venían de bastante celular a 0 celular. ¿Cero celulares que ni lo llevan o lo guardan? Lo dejan en una caja al llegar. Ok. Y sanción al que, bueno, algunos Sí. llevan 2 celulares, bueno, todos Sí. están empezando en esa ¿De movida. toda, de cualquier edad? Secundaria, Ok, toda secundaria. Toda secundaria. Creo que primaria no lo tenía, pero en realidad trabajé con secundaria, así que Sí. te puedo hablar de secundaria. Y contaban que los padres hacían planteos de que ellos querían comunicarse Claro. con los chicos. Esos padres no saben esto que estamos hablando. No hay forma de que lo saben sepan. eso, pero suponete, aunque no sepas la gravedad, ¿qué necesidad podés tener de comunicarte mientras en realidad estás mandando a tus hijos, a tu hija, a aprender a un... No, es practicidad avisarle que en vez de irse a su casa se tiene que ir se a vaya a su otro tía. lado. Bueno, claro. Y después por eso también- digo que ahí estamos nosotros, y es lo que vos decís. Somos ignorantes. Perdón, te interrumpí, vas a decir No, una cosa. decía que me contaron y que estaban notando a raíz de haberle sacado los celulares, Mejorías. muchos chicos con temblequeo en las piernas, Tremendo. Síndromes de abstinencia. síndrome de abstinencia, pero iguales a los de la droga. No sabes lo que eran las descripciones, y los chicos en mi charla estaban la mitad de los chicos con cosas en la mano. Bloquecitos, o sea que no pueden estar sin mover los dedos, ¿no? Eso es muy gráfico de lo que pasa y tenemos que darnos cuenta. Hay que hacer algo. No podemos... Si vos pudieses decirle una frase a un adolescente que se siente solo, ¿no? Que es como... Porque también eso, el que vos decís sale a leer el libro, después que lee el libro se siente mejor y entiende lo del el daño y se enoja con los que crearon la tecnología y todo, pero ¿cómo se da cuenta el chico o la chica que se está sintiendo solo, que se está sintiendo triste, de que está vinculado a eso, ¿no? A la tecnología? Porque tal vez se siente mal, pero no sabe a qué atribuir ese síntoma. Y posiblemente después de leerlo o de ya sea, a mí no me importa si lo leen todo el libro, si leerlo sí, pero digo, antes de leerlo, ¿qué tiene que pensar un chico para hacer clic y decir, che, esto tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo paso mirando pantalla? Si no se lo decimos, no sé si se da cuenta. Lo tenemos que contar. ¿Por qué? Ok, pero por eso, ¿cuál sería una frase para un chico que se siente solo? ¿Qué es lo que le está pasando? O sea, una primera frase que lo haga como despertar de lo que está pasando. Yo lo primero que les digo, y creo que es el cuarta o quinta hoja del libro, es no estás solo. 9 de cada 10 chicos dicen que tienen problemas con la cantidad de horas que pasan con el celular, los chicos que tienen falta de sueño, los chicos que tienen depresión. Les hablo de un montón de estadísticas para que sepan no estás solo. Pero que no estés solo no significa que el problema sea menor. Es enorme y hay que abordarlo. Lo segundo es, informate de lo que pasa para que puedas vos protegerte a vos mismo de esto. Y lo que yo les digo es, está en juego tu felicidad, hay algo que se puede hacer al respecto, y siempre no es tu culpa.
no es tu culpa, perdón, o sea, te dimos esto, no sabíamos que lo hacíamos, tampoco es que sea nuestra culpa, ¿no? Pero bueno, a mí como adulto, a mí me abordó desde un lugar de una impotencia enorme de decir qué estamos haciendo. Pero... Y el adulto que no sabe cómo acercarse, ¿cómo se acerca? Ponele que vea a un adolescente como muy metido, enfrascado adentro de la habitación. Yo creo que hay que meterse, que yo me voy a meter, te va a costar un montón. Me meto porque te quiero cuidar. Te voy a parecer un jede, te voy a parecer la peor persona del mundo, me vas a odiar un tiempo y después algún día vas a ver que lo hago por tu bien. Y le informás y le decís, les quemás la cabeza, no sé cómo. Sí, también decirle, ¿no?, que estás aprendiendo vos con él, ¿no?, de esto, porque en realidad es eso, no es tu culpa, no es mi culpa, pero aprendamos porque esto no está bueno. Y siempre, yo siempre arranco también diciéndoles, ustedes están expuestos a muchísimas más cosas de las que estábamos expuestos nosotros a su edad. Por eso a veces nosotros venimos y los retamos y no sabemos cómo abordar todo esto. Claro, porque no vivimos la adolescencia. No vivimos esto. Nosotros no veíamos en tiempo real, cuando estábamos aburridos en nuestra casa, lo que hacían todos los demás, matándose de risa, que parecía que todos los demás tenían una vida maravillosa, mucho mejor que la nuestra. Yo me enteraba al día siguiente en el colegio, cuando venía una amiga, me decía, ayer estuve en lo de fulana, me hubiera gustado ir, pero ya pasó. Ahora ven todo en tiempo real, es terrible. Y también se mide la cantidad de amigos que tengo por la cantidad de seguidores que tengo. Antes, si no tenía tantos amigos, por ahí lo disimulaba. A lo que están expuestos ellos es tremendo. Es una época como muy difícil. Y bueno, la forma en que yo los abordo es, los quiero acompañar, los quiero ayudar y quiero estar con ustedes sabiendo que están pasando algo que es muy difícil, que no lo pueden manejar solos, déjennos que los acompañemos. Sí, y que nunca antes se vivió, no hubieron generaciones previas que pasaron por esto. Exacto. Y lo de la pornografía que dijiste también es un tema, porque antes era, o sea, tenías una revista escondida, 10 revistas, pero era eso lo que se veía todo el tiempo. Hoy es como el acceso a lo infinito y las cosas que no son saludables y sin registro, como bueno, edades que no sé, muy, muy, muy tempranas, y uno dice, mi hijo con la educación que yo le doy no creo que busque eso, mucha gente por ahí labora de ese lugar, no hace falta que lo busquen. El 60% de los chicos, la primera vez que ve pornografía no la ve buscándola. Y que desaparece. Hoy la infancia está súper sexualizada. Uno está viendo una cantante tal vez vestida un poquito sexy. Y las letras también. Sí, le pone un like. Las letras al día siguiente o a los pocos días te mandan algo un poquito más subido de tono. Le diste otro like y viene. O un amigo le pareció loco lo que vio y te lo mandó por WhatsApp. 60% no lo busca. Igual le llega. ¿Y cuál es el peligro de esto? Contaba una psicóloga en este congreso que asistí en España, que vía Zoom ahora el mes pasado, que ella tiene una paciente que llegó una vez muy angustiada a su consulta, una chica de 17 años, en una relación estable y que había tenido como un vínculo, un encuentro sexual con su novio, muy angustiada diciendo que le había pasado muy mal. Y ella le dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque empezó a describir una situación muy violenta. Entonces la psicóloga le dijo, ¿pero por qué permitiste eso? Y ella dijo, porque pensé que la que estaba mal era yo. Porque yo había visto que era así. Creí que tenía que ser así. Entonces... Tremendo. Hay muchísimos jóvenes tomando Viagra. Muchísimos porque creen que su performance tiene que ser como lo que están viendo en la pornografía. Chicos, te digo, 20, 25 años, 20% de España, del Viagra de España lo consumen chicos de esa edad. O sea, es tremendo. Lo que pasa es muy alarmante. Cuando uno empieza a ver cifras, datos, historias detrás de esas cifras, ¿no? Ahora, me sorprende, no hay como acciones judiciales, ponerle iniciativas judiciales que se hayan tomado contra, no sé, las grandes plataformas a raíz de estas cosas. O sea, nadie se está animando porque... Así como cuando hablamos de sostenibilidad y cuando en Europa justamente, en Francia, ¿no? Si fue en Francia como que ahora van a sancionar a las compañías de fast fashion por producir,
esto es muy concreto, tiene que haber algún tipo como de regulación. Bueno, en Australia una prohibieron oportunidad. las redes sociales para menores de 16 años. En distintas partes del mundo están haciendo cosas. Lo que me consta, porque me empezaron a contactar a raíz del libro, y estoy en contacto con algunas personas que están involucradas con como organizaciones, etcétera, es que están trabajándolo. Es muy difícil la regulación, es muy difícil el control. Sí se está implementando esto de que en las escuelas los celulares no, en las horas de clase, que antes no se hacía. No, es difícil, pero es algo que hay que encarar. Yo creo que justamente lo que está pasando es que como es tan difícil, los adultos que no sabemos, porque somos los primeros que estamos como que aprendimos a ser digitales, es como, ya estamos tratando de domarlo. Después decir regular es como un montón, pero ante este tipo de resultados tan concretos y tanta data, si no empieza a haber una regulación, realmente es como es grave. Es urgente, sé que está en agenda, pero bueno, sí, acuerdo con vos que es absolutamente urgente, que no podemos dejarlo solo en manos de que los chicos lo manejen, ¿no? Por supuesto, hay que acompañar. Bueno, Sole, es un placer y sumar de alguna manera un granito a difundir este proyecto que es muy, muy, muy valioso. Gracias por hacerlo. No sé si hay algo que no te pregunté que quieras decir. Creo que hablamos un poco de todo. Hoy el que quiere comprar el libro, la persona que quiere comprar el libro, ¿cómo hace? En noestuculpa.ok, mis hijos me enseñaron que es ok, antes decía ok y no se dice ok. Ok. Noestuculpa.ok en Instagram, está el link a la tienda nube donde se puede comprar el libro y está llegando a las principales librerías del país para que los que están más lejos o los que no quieran pagar el envío también lo puedan recibir de otra manera. Y bueno, es eso, es difundirlo, con charlas, con libro, con lo que sea, todos metamos. ¿El libro te parece que está bueno regalárselo al adolescente? Primero leerlo uno. ¿Cuál es tu recomendación? Marichu Seitún, que hizo el prólogo del libro, y ella es palabras mayores, así que voy a citar lo que ella sugiere. Ella dice: lean los primeros los adultos y después los chicos. Okay. Y no los fuercen mucho, usen cualquier disparador que venga. Hoy la vida toda nos da disparadores para hablar de estos temas, o sea, o de pornografía o de ludopatía, ya sea una cosa que sale en la tele o algo que nos enteramos. Cualquier disparador es una excusa para hablar de esto. Y lo que siempre digo, esta primera parte, que los chicos se dan cuenta que hay algo que sucede en su cerebro, después no importa. Los distintos capítulos, a algún chico le va a abordar más. Quizá a mi hija de 13 años hoy la ludopatía no le importa nada. Claro. Pero es importante que sepan que existe, porque quizá lo que no me importa hoy, o lo que no me afecta hoy, sí lo hace en el futuro. Totalmente. Y yo les digo a los padres algo, una frase que no es mía, que es de una catequista del colegio de mis hijos, que a mí me encantó y que la hice propia, que dice: tenemos que generar los momentos que queremos recordar. Y si nosotros pensamos cuáles son esos momentos, siempre tienen que ver mucho más con la vida real, o sea, mucho más, o en la totalidad con la vida real, que con la vida virtual. Yo hago un ejercicio, hice a lo largo de estos 8 años como directora de estos programas de arte comunitario con los chicos que pasaron por el taller, un ejercicio que consiste en cerrar los ojos sin imaginar una situación ideal donde uno se sienta totalmente en paz y sienta un bienestar real, ¿no? Que puede ser una situación verdadera o imaginaria. Y eso lo hacíamos como disparador de la actividad plástica. En 8 años y más de 800 chicos que pasaron por los talleres, nunca nadie mencionó en esa situación ideal un dispositivo electrónico. Y eso es porque sabemos que en el fondo el bienestar está en la vida real y no en la digital. Tenemos que acordarnos de esto, recordárselo a nuestros chicos. Yo este ejercicio lo hago con los chicos todo el tiempo. Todas las charlas que estuve dando, nadie, es maravilloso, nadie menciona un dispositivo. O sea, hay esperanzas. Y cuando se dan cuenta de eso, dicen: sí, ahí está el bienestar real, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y lo descubren solos. Entonces hagamos este ejercicio, yo los invito a los padres a hacerlo. Hacelo con tu hijo a la noche. Imagínate la situación ideal, la que quieras. Yo apuesto a que no va a haber un celular en esa situación. Me encanta, Sole. Esto que me diste el pie para hablar de bienestar. Este podcast ya hace unos meses lo apoya Bloom Life, que son unos suplementos adaptógenos. No sé si vos tomaste alguna vez. No tomé, pero te vas a llevar Melena de León, que es para el foco. Yo lo tomo a la mañana hace 2 años ya. Y con Bloom Life pensamos una pregunta para hacerle siempre a las invitadas, y es: ¿qué cambio hiciste en tu vida
recientemente que sientas que para cambiar como tu calidad de vida, no necesariamente tiene que ser, no sé, un ejercicio o comer algo en particular, pero algo que vos a conciencia decidiste empezar a hacer para sentirte mejor. Y te diría que la decisión de empezar danza, hace 10 años yo empecé danza de adulta. O sea, había hecho cuando era chiquita alguna clase de jazz o alguna clase de baile de tango, hice en algún momento, o de baile brasilero, me acuerdo, pero Mirá. Así como constante tomé esa decisión de empezar baile. A bailar. Y bueno, y siempre a lo largo de mi vida traté de dar un espacio a esas cosas que me ponen en contacto con la parte más lúdica de la vida. Bueno, en esa canción que te conté que compuse, yo le digo a mis hijos, nunca te olvides de jugar, disfrutar el andar, ¿no? Esas cosas en algunos momentos de mi vida disfruté más del andar que en otras, pero creo que se disfruta más si tenés algo que sea conectarte con vos mismo. Y algo que te recuerde quién sos, ¿no? Sí. Cada vez. Me encanta. Gracias, Sol. No, y gracias por lo que muchas estás gracias haciendo. A vos. Trabajo increíble, gracias.